Integrantes del partido Principios y Valores de nuestra ciudad. Son 4 referentes que visitan Balcarce Box en la mañana de hoy, así que bueno, le damos la bienvenida, es la primera vez que están aquí y les pedimos que cada uno se presente. Empezamos por el más grande. Veterano. El más veterano. Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. Me llamo Horacio Begiristain y soy integrante del Movimiento Peronista, Partido Principios y Valores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Adhiero al agradecimiento por la invitación. Mi nombre es Víctor Siriaco, también soy integrante del Movimiento Peronista, del Partido Principios y Valores acá en Balcarce. Muy bien, seguimos con las presentaciones. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que la valoramos mucho. Mi nombre es Hernán Echeverría y también pertenezco al Movimiento Obrero. Hoy estamos en Principios y Valores, armando el partido, y también pertenezco al Movimiento Obrero. Bien. Buen día, gracias también por la invitación, obviamente. Mi nombre es Pablo Fabiani y bueno, estoy con los chicos en Principios y Valores. Bien. Se presentaron Principios y Valores por un lado, vos dijiste Movimiento Obrero. Sí, porque trabajo en Mackay. Bien. Y por esas cosas de la vida me siguen eligiendo como delegado de los trabajadores, así que estoy nucleado por el sindicato de la industria de la alimentación de la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Qué es Principios y Valores y por qué están en Principios y Valores? El que quiera, ¿eh? Bueno, Principios y Valores forma parte del movimiento peronista. Se estructura como partido, como una posibilidad electoral. El general Perón decía que nuestro activo era ser un movimiento porque representaba la organización social del pueblo argentino, y para las elecciones se convertía en un partido para cumplir las normas legales. Principios y Valores trata de volver a la esencia doctrinaria del peronismo, dado que en los últimos tiempos se ha apartado algunas decisiones de las bases que históricamente representaron al movimiento peronista, y a su vez ha habido algunas decisiones que intrusaron el movimiento peronista desde la socialdemocracia, como fue el ejemplo del último presidente elegido por Cristina, que se autodefinió como socialdemócrata. Creemos que el Partido Justicialista no puede estar intrusado por una persona que no es peronista, que no sigue la doctrina y que atiende a los principios de la socialdemocracia europea. Por eso conformamos Principios y Valores con la conducción del compañero Guillermo Moreno, quien, como decía el general Perón en Conducción Política, conduce el que acierta. La conducción es un arte simple y todo de ejecución, y el que conduce es el que acierta. Guillermo ha caracterizado los últimos tiempos, el futuro de la Argentina, con aciertos, y por eso respetamos su línea de pensamiento, su vuelta a la doctrina peronista y a los principios esenciales que conformaron el 17 de octubre el movimiento peronista. Víctor Siriaco, ¿por qué estás en Principios y Valores? Básicamente porque nos empezamos a encontrar con la doctrina verdadera. Nosotros fuimos colegas en el movimiento obrero. Me tocó también ser delegado de planta durante 4 años, pero también siempre estuve en participaciones en organizaciones libres del pueblo, como es la representación de clubes de fútbol, con una vocación siempre hacia los terceros, hacia la comunidad, y creíamos en su momento que el gobierno de Cristina y de Néstor principalmente nos embanderaba y cuadraba dentro de nuestros principios activos. Pero bueno, pasado el tiempo nos encontramos con un poco lo que decía Horacio, que ese sentir se fue profundizando en el conocimiento a través de la doctrina, y vimos como que se estaba desviando. Y cuando descubrimos a Guillermo Moreno, allá por el año 2016, vimos que ese era el camino real y lo que más se asemejaba a nuestros principios propios. O sea que el activo principal era la doctrina, nos acercamos a la doctrina y ahí empezamos a trabajar y a descubrirnos.
en ese transitar nos fuimos encontrando con otros compañeros que estaban en la misma situación y bueno, empezamos a construir de a poquito, desde charlas, ideas, compartir pensamientos y terminamos nucleándolo en esto que perfectamente lo expresa Guillermo, que hoy Guillermo es la circunstancia, pero principalmente lo que se refleja es la doctrina peronista. Hubo una desviación, decían tus compañeros. Sí. Esa desviación la atribuyen a Alberto Fernández y lo pusieron como responsable a Cristina. ¿Se valora los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner como peronistas? ¿Valoran los aciertos que tuvo o no suponen que no tuvieron aciertos dentro de ese periodo? Sí, nosotros tuvimos una década ganada, que va del 2 al 12 para nosotros. O sea, arranca con Duhalde, generando los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad de la Argentina, por decirlo de alguna manera, y después lo elige a Kirchner, le da los votos y los fiscales para que sea presidente. Así que nada, y ahí empieza la década ganada, que llega hasta finales del 12, transitoriamente el 13, donde económicamente cambia el sesgo del gobierno, ¿no? Se pasa de un sesgo económico peronista a uno socialdemócrata, desde la asunción de Kicillof. Lo primero que hace Kicillof, y esto lo ha dicho Guillermo hasta el cansancio, es hacer pedazos los ingresos populares, tanto salarios, jubilaciones, pensiones y sueldos. Entonces, es muy clarito. Ahí, para nosotros, termina la década ganada. Por eso, desde que arrancó ese ciclo, todavía concluye con Alberto Fernández, porque después ingresa Milei en diciembre, bueno, y ya es otro panorama económico que ellos ven la economía como, la realizan desde la anarcocapitalista. O sea, eso Guillermo lo ha explicado hasta el cansancio en todos los lugares. Así que esa es la interpretación nuestra. Por eso Guillermo vuelve tanto siempre a esa década ganada, ¿no? Y vuelve a nombrar ese momento donde se trabajaba desde un pensamiento peronista, donde no estaba tan involucrado el progresismo y estos nuevos ideales que fueron como apartando un poco esa línea de la doctrina, a la que nosotros un poco nos estamos uniendo. A ver, yo interpreto que el kirchnerismo es una agrupación de sectores donde el Partido Justicialista seguramente fue el más significativo, pero con el Partido Justicialista evidentemente dentro del ámbito electoral no alcanzaba y tuvo que generar el acuerdo de otros sectores, dentro de los cuales aparecieron sectores de centro izquierda, una parte del radicalismo, algún sector del socialismo. Es decir, creo que eso es resultado de que justamente al peronismo por sí solo no le alcanzaba. ¿Lo ven así ustedes? Sí. Perón decía que se ganan las elecciones con un frente electoral, me acuerdo que cuando yo era joven estaba el Frejuli, pero se gobierna con la doctrina. La doctrina es la que tiene que guiar todos los pasos de un gobierno. Para ganar, sí, un frente electoral. El Estado tiene muchos lugares donde compañeros de ruta de otras ideologías, de otras doctrinas pueden ocupar, pero la esencia, el núcleo duro del gobierno tiene que ser con la doctrina peronista. Si no, pasa lo que pasó en el gobierno de Fernández, que había una mezcla, una melange. Cuando le preguntaron cómo iba a gobernar, con qué doctrina, dijo ninguna porque somos un frente. Así no fue y terminó mal. Fue el gobierno de Macri y el gobierno de Fernández son la causa de que exista un Milei. ¿No rescatan nada positivo dentro del gobierno de Fernández y los últimos 3 años de Cristina? Bueno, lo positivo puede ser para algunas minorías, pero en general, para las grandes mayorías, no rescatamos nada positivo porque en realidad se profundizó la debacle salarial, la rebaja de jubilaciones,
la inflación, al no gobernar con la doctrina peronista, al no mantener equilibrio fiscal y equilibrio del sector externo, todo se fue desbalanceando y terminamos con Milei. El resultado de los desgobiernos de Macri y de Fernández hoy se ve en la presidencia de Milei. Sí, digan por favor el nombre de cada uno. Hernán es el mío. Mirá, yo que se distinga. Sí, yo creo que ni siquiera Cristina, que lo eligió, vio algo positivo en el gobierno de Fernández. De hecho, le terminaron poniendo una capelina y fue a recorrer el mundo porque se hizo cargo Massa después. Así que yo creo que ni siquiera es esa persona que lo eligió. Así que vamos a ver nosotros algo positivo si ni siquiera la persona que lo eligió vio algo positivo. Terminaron sin hablarse, creo, no sé cuántos líos más, pero bueno. Por eso... Sí, estamos mencionando, por ejemplo, la baja de la desocupación, que fue notable en el periodo de Fernández. Es decir, ¿tampoco rescatan eso? No, porque lo disfrazaron un poco con el tema de los planes, del monotributo social y todas esas cosas. Eso es lo que nosotros humildemente interpretamos, hemos leído, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera al insertarnos en la política, porque ninguno de los que estamos hoy en Principio de Valores, que somos unos cuantos, gracias a Dios, y está creciendo el espacio, viene de la política. Todos somos trabajadores, ¿viste? Y todos concluimos en el punto de que hace por lo menos 10 años se nos está destruyendo el salario. Cada vez nos alcanza menos a los trabajadores. Así que... Un salario que aumentó notablemente con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sí. Sí, que la reivindicación a los 10 primeros años nos lleva a un punto de confluencia en el pensamiento de Guillermo. Se traza una línea, perdón Víctor, no me presenté porque se traza una línea desde la devaluación del 2014. Lo que explica Moreno ahí en la interna de lo que sería lo que sería la trastienda partidaria propia de ese momento, es que se llegó a la frontera del consumo. Entonces tenían que ver si iban por oferta o iban por demanda. Se armó un debate muy lindo en el gobierno para ese entonces, en el cual él planteaba que había que ir por oferta, que era lo que se está planteando de hecho en la actualidad, nuevamente en la conversión de en el encuentro último que hubo de los referentes económicos de los distintos sectores, que hay que volver a reindustrializar. Ese es el objetivo del peronismo, que se tiene que volver a reindustrializar. Y eso es lo que se planteó en el debate por aquellos años. Entonces Kicillof, en su momento, dijo, llevó ese planteo a Cristina, de que lo que había que hacer era que había que ir por demanda. Entonces la demanda generó endeudamiento externo, la adquisición de las empresas del Estado, mal hechas las adquisiciones, que de hecho hay algunos juicios por ahí dando vuelta, y entonces ahí fue cuando se rompió esa década de peronismo que nuestro conductor y nosotros reivindicamos, y es donde nos encontramos como un punto de convergencia. Dentro de lo mal hecho y adquisición de empresas del Estado, ¿mencionás a YPF? ¿Incluís a YPF, al 51% de YPF? De hecho sí, porque estuvo mal eso. No sé si estuvo mal, está mal ejecutado, porque cómo puede ser que hoy a la sociedad se le dé la espalda con el simple hecho de no saber el costo del combustible, teniendo la exploración y explotación propia. A nosotros nos dicen que aumenta el combustible porque en el mundo está, o en la región está cara. Entonces vos te pones a pensar, si nuestro salario no es comparable con el de los países con los que se traza una línea igual. Entonces, lo que te dice, si vos no tenés el costo propio de exploración y de explotación, ¿cómo te pueden decir que es caro? Moreno en su momento en la Secretaría de Comercio hizo ese relevamiento, hizo esos costos y daban que para el aparato productivo el precio del gasoil, que es el precio estándar de que mueve la economía, es 60 centavos de dólar. Entonces, ¿cómo te pueden decir que lo quieren llevar a $1 hoy? ¿En base a qué? En base a Galucho, que... Pero Galucho no está mal ya. Sí, bueno, pero paradójicamente es donde empezó todo este sesgo de aumentos y de descalabro en la traza de... O sea, ¿hubiera sido mejor conservar YPF en manos del capital español? No, el capital español lo que vino fue un poco a llevarse las ganancias. No es la estatización, la compra de las acciones del 51% de YPF es correcta.
La energía es un bien estratégico en la Argentina y en cualquier país para motorizar la industria y, bueno, inclusive las labores agrícolas con el gasoil, etcétera. El costo de la energía sí hay que hacerse. Tiene que haber energía barata para que las empresas y la parte agrícola pueda funcionar. Lo que nosotros decimos, y a las pruebas me remito, el resultado del juicio que se hizo, están pidiendo 16.000 millones de dólares. Yo no le echo el saco, digamos, a Kicillof ni a Cristina de eso, pero sí al equipo jurídico que lo asesoró. Pues si el estatuto de YPF dice que para la compra de acciones hay que hacer una oferta a todos los dueños de las acciones y no se hizo, hay una debilidad jurídica que ahora la estamos pagando y nos piden 16.000 millones de dólares. De hecho, en estos días están pidiendo como garantía todas las acciones de YPF que están en manos del Estado. Ese es un riesgo tremendo que tenemos a nuestra empresa de energía. Y eso ya hay sentencia en primera instancia, hay una apelación y veremos de lo que resulta, pero en principio somos deudores de 16.000 millones de dólares por una mala ejecución jurídica del equipo jurídico. No le echo el cargo, vuelvo a decir, a Kicillof ni a Cristina, pero el equipo jurídico que hizo la compra del 51% de las acciones se equivocó de cabo a rabo por no hacer la oferta al resto de los accionistas. Tal vez habría que tener en cuenta también que había una jurisdicción de los tribunales extranjeros que había sido otorgada o convenida por otros gobiernos anteriores, creo que dentro del menemismo, ¿no? Del menendualdismo, claro, ¿no? Que había ocurrido eso, por eso intervienen los tribunales estadounidenses, si no ese conflicto se resolvería dentro de los tribunales argentinos, ¿no? En general, cuando uno emite un bono al mercado internacional, siempre está la prórroga de jurisdicción. No recuerdo en este caso si el menendualdismo fue, pero estoy seguro que Menem seguro lo hizo. Pero no recuerdo el caso concreto de YPF, pero cualquier bono que la Argentina emite, siempre está la prórroga de jurisdicción cuando el bono es en dólares. Siempre. Londres o Nueva York. Bien. Ustedes, bueno, en este momento están difundiendo su postura, perfecto. Tienen, de todas maneras, frente a esta situación, creo que con solamente los peronistas no alcanza, ¿no? ¿O sí? Y mirá, por eso, a ver, con el movimiento peronista, yo creo que somos unos cuantos en el movimiento peronista, así que ¿alcanza para revertir esta situación? Y en todo caso se hará un frente electoral, como bien decía Perón, que las elecciones se ganan con el frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Por eso Moreno de alguna manera plantea el tema de la confederación nacional justicialista. Así que, de hecho, la reunión que tuvo, creo que este jueves o un miércoles, en Capital, donde juntó todos los equipos económicos de los partidos con economía peronista, con doctrina peronista. Ahí lo incluyen a Pichetto, por ejemplo. Claro, sí. Tiene un partido y es doctrinario. Votó la ley bases en contra de los trabajadores. Sí, bueno, eso es importante. Sí, pero bueno. O sea, no a Kicillof, pero sí a Pichetto. Kicillof apoya, o sea, condena la ley bases, con todo lo que implica la ley bases, que ustedes lo conocen igual que yo, seguramente. Y condena esa ley que vulnera derechos de los trabajadores, restringe los derechos de los trabajadores. Pichetto apoya eso, Kicillof no. Ustedes apoyan a Pichetto. Explíquenme eso. No. No hay un no a Kicillof, ni un no a Pichetto, ni un no al otro. Hay, como dicen ellos, un frente electoral donde va a haber una unión. Lo que hay es una no conducción. La conducción se va a dar desde el peronismo y desde la doctrina. Eso es lo que se está marcando. ¿Qué papel juega Pichetto ahí? Pero eso hay que preguntárselo a él. Nosotros no, pero ustedes no cuestionan que esté allí, al contrario, dicen que dentro de la Confederación Peronista tiene que estar. A ver, que tampoco cuestionamos a Kicillof, simplemente que cuando nosotros empezamos llegamos a Principios y Valores y empezamos a entender
un poco más y encontrarnos, vimos esa frontera que te explicaba desde el 2014. Lo que pasa con Pichetto y lo que expresa Moreno, yo no soy quien para hablar por él, pero Moreno habla que es un hombre de Estado, que estuvo en los momentos más difíciles de compañeros como Debido, que lo fue a visitar a la cárcel, de hecho, cosa que por ahí Cristina no hizo en su momento. Cristina dijo que no ponía las manos en el fuego por un compañero. Y bueno, Moreno, yo estoy quizá incurriendo en el error de hablar por él, pero simplemente estoy repitiendo lo que escuchamos habitualmente, es que él lo considera como un compañero, que estuvo en los momentos más difíciles y fue el primero en estar con compañeros como Debido o Vudú cuando estuvieron presos, estuvieron detenidos. Nosotros se lo preguntamos esto bueno, usted lo debe saber, se lo preguntamos a Guillermo Moreno directamente, y nos dio una respuesta que coincide con lo de ustedes. En mi caso personal, yo no entiendo eso, que alguien desde el peronismo pueda apoyar al candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y pueda apoyar a un hombre que está legislando en contra de los intereses de los trabajadores. Yo eso no lo entiendo. Es más, creo que para el peronismo o para esa confederación que ustedes mencionan, la presencia de Pichetto es un espantavotos a alguien que tenga conciencia. Si estamos hablando de peronistas que no tienen conciencia, vale cualquier cosa, Don Gato y su pandilla pueden entrar también, no importa. Pero para alguien que tenga conciencia, la presencia de Pichetto allí, a mí me genera una alerta. No sé, Carlos Ambatese, vos cómo lo ves. No, indudablemente. Pero bueno, yo entiendo lo que dicen los chicos desde la construcción de un espacio amplio. También me parece una contradicción Pichetto dentro de ese espacio amplio peronista, por estas decisiones de Pichetto de ser vicepresidente de Macri, por estas decisiones de ahora apoyar esta instancia parlamentaria. Y creo comprender lo que tratan de decir los chicos, de generar un espacio más amplio, de encuadrarlo a Pichetto igual dentro de un peronismo, del movimiento peronista, por decirlo así. Es que él con su partido pertenece al movimiento peronista, de hecho tiene base doctrinaria, no es que nosotros inventamos eso. Él con su partido ya pertenece ahí, como pertenece el de Pino Solana y algún otro más, el de Camaño. Sí, yo entiendo que por ahí podemos debatir y podemos estar de acuerdo en algunas decisiones, pero Pichetto no fue vicepresidente de Macri, fue candidato, que no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque se ha generado una especie de posverdad, que Pichetto ya fue vicepresidente de Macri en un gobierno. No, fue candidato, y no importa, yo no vengo a hablar de Pichetto. Simplemente estamos diciendo, en la confederación que se va a dar de partidos que tienen columna vertebral justicialista, seguramente que esté ese partido, puede ser que no después, ¿me entendés? Seguramente estará el partido justicialista y habrá otro partido más y se llegará a eso, porque en la reunión del pasado jueves o miércoles con los economistas de todos los sectores del movimiento peronista, se habló de eso, se habló de que cada espacio siga paralelo políticamente, pero que en economía se hable de la reindustrialización de la Argentina, porque así lo pide el fondo. El fondo en un documento, no sé cuándo fue emitido porque no lo recuerdo, dijo, el país que quiera de alguna manera ir hacia la reindustrialización, que lo haga. Y bueno, ese es el punto en común entre todos los partidos peronistas. Pero también recordemos que el 22 de marzo, en el Congreso del Partido Justicialista o plenario o algo así, está el documento y está en todos los medios, que el Partido Justicialista emite que ellos van hacia una Argentina postindustrial. Y ahí es donde no nos encontramos nosotros. Nosotros queremos una Argentina industrial, de hecho nosotros trabajamos en una fábrica, ¿viste? En la realidad yo no sé qué sería de Balcarce sin fábricas. Bueno, seguramente que con fábricas, con energía mucho más abundantes y barata, quizás los salarios nuestros volverían a ser lo que fueron en la década ganada. Y las empresas venderían y facturarían lo que facturaban en esa década. Así que no nos cabe ninguna duda que esa fue la década ganada, porque están los números. Nuestro salario estaba muy elevado en esa época y están los recibos de sueldos, eso es algo que se puede ver, totalmente tangible. Así que no es que venimos a hablar de Pichetto y
él hará lo que quiera hacer, tendrán alguna duda, se la preguntarán, no sé si él tiene espacio acá en Balcarce o no. Nosotros apuntamos a eso, y acá en Balcarce también apuntamos a que el movimiento peronista se una. De hecho, más de alguna vez hemos tenido contacto, reuniones y charlas con diferentes referentes del peronismo acá en Balcarce. Sí, a eso iba justamente Sí. lo que me interesaba preguntarles, o sea, ¿cómo era la construcción aquí, la local, digámoslo así, en función de cómo vienen laburando ustedes? Ya saliendo, digámoslo así, de la discusión Pichetto, doctrina, ley, bases, y entrando en la construcción local. Mirá, nosotros cuando llegamos a la política nos fuimos encontrando con diferentes actores. Realmente desconocemos muchas veces las roscas internas. Sí vemos quizá algunas agrupaciones, algunos movimientos con algunos referentes con los cuales hemos intentado de alguna manera forjar un acercamiento. En su momento hemos convocado a especies de reuniones en algunos puntos intermedios, por decirlo de alguna manera, convocando a las distintas partes de un peronismo que nosotros vemos que está fragmentado a nivel local. O sea, vemos que quizá una parte del peronismo no tiene buena relación con la otra, y si convoca a esa no viene la otra, y entonces nosotros, como un agente externo a lo que era la política en ese momento, que recién integramos, nos tomamos el atrevimiento, por decirlo de alguna manera, de convocar bajo este lineamiento que decía Hernán, de buscar la unión de peronistas en pos de una confederación justicialista y peronista. ¿Esto cuándo fue, digamos así? Más o menos, cronológico. 27 de diciembre fue la primera reunión. Fin del año pasado, por lo tanto. Exactamente. Y bueno, y ahí fuimos encontrando posturas, nos fuimos encontrando, quizá también un poco involucrándonos en este mundo de la política, que ya te vuelvo a decir, todos desconocemos porque venimos del ambiente del sector privado y del trabajo, y en nuestra búsqueda de esos espacios pusimos la doctrina de arriba de la mesa. La doctrina que dice, primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Bueno, nos encontramos que primero están los hombres, en muchos casos. Y de hecho, en esta entrevista estamos hablando de nombres y no estamos profundizando en sí el plan económico y plan de gobierno que tiene principios y valores de cara a la sociedad. Entonces, eso nos confrontó. Nuestra línea de pensamiento es que el espacio se forma de abajo para arriba, y de hecho lo estamos haciendo. Nosotros somos todos bases, no tenemos conducción. La conducción se dará en su momento, cuando llegue el momento y los compañeros nos pongamos de acuerdo en que uno es el conductor. Pero arrancamos quizá un poco al revés de lo que vemos que pasa en los distintos sectores políticos de la ciudad, y bueno, calculo que a nivel nacional también. Bien, ¿cuál es la mirada de ustedes acerca del gobierno local? Mira, nosotros no, o sea, por ahí preferiríamos más hablar del espacio nuestro. Yo creo que, a ver, para dejar en claro, ¿qué puede hacer un gobierno local si a nivel nacional están rompiendo el aparato productivo? Así que, o sea, la verdad que no queremos entrar en eso, preferimos hablar más del espacio nuestro. ¿Pero tienen intenciones de competir dentro de la lucha electoral local, o solamente las intenciones de ustedes van a formar parte de un partido o de un movimiento? La confederación seguramente ahí nos encontremos, o sea, eso de armar listas o candidatos se verá después. Nosotros estamos, como dice Conducción Política, estamos en la etapa cuantitativa. Estamos recién generando la musculatura de lo que es el partido. ¿Viste? No todos nos conocen, de hecho es la primera vez que venimos nosotros a un espacio público así de emisión local, que se lo agradecemos y lo valoramos, obviamente, pero no nos conocen todos, nos conocen nuestros compañeros, nuestros familiares. Hemos recorrido algunas plazas, algunos barrios, tenemos nuestra unidad básica, que la estamos
terminando de reacondicionar, porque es un local que estuvo cerrado 20, 25 años. ¿Dónde está? Es una antigua imprenta que está en la 29 y 14. Así que ahí, con mucha buena predisposición de los dueños, hemos generado un contrato de comodato por algunos años y empezamos a limpiarla, a ordenarla, a tirarle mucho amor, porque estaba bastante abandonado. Así que bueno, y un poco es lo que queremos hacer en la política, acá también, tirarle un poco de amor. Un poco de discusión, de debate profundo, con fundamento. Por eso no venimos a hablar de los demás. Por ahí surgió algún comentario, pero no, por ahí por lo de Pichetto y eso, pero venimos a hablar más de nosotros. Así que bueno, estamos en esa etapa, estamos filiando con compañeros, compañeras, el grupo está creciendo. Tenemos mucha participación en lo que es la quinta sección electoral. Balcarce está muy bien visto en lo que es todo principio y valores.